Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología ambiental. Ya no vamos a hablar de biomoléculas, se acabó el tema de biomoléculas, porque ese tema lo van a tomar más a fondo en su clase de química orgánica. Entonces ya no nos vamos a empalmar en los temas, porque no tendría caso ver lo mismo en dos clases. Si cuando caen química orgánica tienen dudas sobre biomoléculas que no pudo resolverles su profesora de química orgánica, entonces podemos platicar un poquito más a fondo, pero ahorita lo vamos a dejar así. Ahora vamos a hablar ya de la biología ambiental como tal. Entonces, esta clase se va a llamar biología ambiental. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la materia como tal, a la materia de biología ambiental. Y bueno, para eso tenemos que hacer una aclaración. El ingeniero ambiental de la UES va a ser un profesional que se va a encargar de evitar que la industria minera, que la industria manufacturera, que la industria procesadora de alimentos, etcétera, contamine el ambiente. Entonces ustedes llevan materias como control de la contaminación del agua, del aire, residuos peligrosos, módulo de gestión ambiental, seguridad e higiene. Entonces toda su malla está enfocada en cuidar que esta de aquí no contamine. ¿Qué es lo que va a contaminar? Pues muchos me van a decir que va a contaminar el medio ambiente. Y ahí ya es donde tenemos nuestro primer error. Medio ambiente, digámosle, es un término coloquial que la sociedad ha adoptado para hablar del ambiente en general. Se llama medio ambiente. Pero medio y ambiente son sinónimos. Entonces, pues está mal dicho. A este tipo de frases donde se usan dos palabras que significan lo mismo, se le llama pleonasmo. Entonces, medio ambiente es un pleonasmo. Sin embargo, la sociedad lo acepta, otra vez, de manera coloquial. Coloquial es como cuando hablamos, pero formalmente o le decimos medio o le decimos ambiente. Yo me inclino más por ambiente. Por eso nuestra clase no se llama biología medioambiental, se llama biología ambiental. Es decir, vamos a estudiar a los seres vivos, como este arbolito de aquí, y su relación con el ambiente. Eso se va a tratar de biología ambiental, de ver la relación que existe entre todos los seres vivos y el ambiente. ¿Ok? Entonces vamos a borrar estas letras. Ay, se nos fue nuestro ingeniero ambiental. Bueno, se metió a la fábrica. Ahí está trabajando ahora. El ambiente está conformado por tres matrices que vamos a llamar matrices ambientales. ¿Cuáles son esas tres matrices ambientales? La primera y la más importante de todas, grábenselo, es el agua. La segunda, en términos de importancia, es el aire. Y la tercera es el suelo. ¿Por qué? Porque sin agua no vive nadie. Díganme un planeta con vida que no tenga agua. El agua es vital. El agua es precursora del aire. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el agua vamos a encontrar
hidrógeno y oxígeno, que es lo que respiramos. Entonces nuestra atmósfera se formó después que nuestros océanos. El agua es lo más importante. Después viene el aire, que el aire es una mezcla de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, más CO2 que todos aportamos y que ahora la industria pues aporta más. Pero esto tenemos en el ambiente. Ahorita vamos a hablar de todo lo que está en las matrices ambientales, pero más o menos de eso está. Y el suelo también es muy importante porque de ahí salen los productores primarios que son las plantas. Entonces todas son importantes. Nada más las jerarquizamos así. O yo las jerarquizo así porque para mí ese es el orden de importancia. Para mí que soy biólogo y lo estoy viendo desde la parte de la vida. ¿Por qué? Porque podemos ir al espacio y pues nos puede, bueno, en el corto plazo nos puede faltar no puede faltar el aire, ¿no? Pues nos morimos. Porque somos seres que respiramos oxígeno, somos aerobios. Pero hay seres que son anaerobios. Hay bichos que pueden vivir sin oxígeno, ¿no? O sea, que podrían vivir solamente del agua. Entonces, por eso el agua está primero. No es necesariamente para nosotros, pero para nosotros aerobios, pues sí, el aire a lo mejor tiene una mayor importancia. Pero para los anaerobios, el agua es donde se desarrolla. Pero bueno, no nos vamos a meter ya en quién es más importante o no. Nada más vamos a reconocer las tres matrices ambientales, que es agua, aire y suelo. ¿Correcto? ¿Qué va a hacer la contaminación? Pues va a contaminar las matrices ambientales. Las descargas, que es todo lo que se vierte de un tubo, van a contaminar directamente al agua o cuando son vertidas en el suelo, al suelo. El humo o lo que sale de las chimeneas de las empresas se va a llamar emisión o emisiones. Y estas emisiones van a contaminar directamente al aire y cuando se depositen van a contaminar al agua y van a contaminar al suelo. ¿Por qué? Porque no todo lo que está en el aire flota. Sale por aquí, pero mucho se va a sedimentar. Se va a venir acá o se va a venir acá, dependiendo del tamaño de partículas, la velocidad del viento, etc, etc, etc. Después les voy a poner ahí unos artículos muy interesantes. Perdón por mis ETCs, esto es incorrecto. Con uno solo es suficiente. Pero bueno, entonces las descargas van directo al agua, al suelo. Las emisiones van directo al aire, que pueden caer en agua y suelo. Y después tenemos los residuos. Los residuos, pues es aquello que la industria desecha, que no es vía una emisión o vía descarga. Y los residuos, pues también pueden venir al agua, también pueden venir al suelo, y si se producen vapores o gases, también pueden ir al aire o a la atmósfera. ¿Correcto? Entonces, el ingeniero ambiental, que ya volvió a salir, que es mi totero, va a cuidar que eso no suceda. O a lo mejor no puede evitar que eso suceda, pero va a tratar de minimizar el impacto. Entonces, vamos a volver a borrar todo. Ya se fue otra vez el ingeniero. La contaminación bueno, sí, la contaminación, acuérdense que deben apuntar, de las matrices ambientales es igual a un impacto ambiental. Entonces, todo proceso productivo tiene un impacto al ambiente que es negativo. Puede ser grandote o puede ser chiquito, pero va a tener un impacto.
Obviamente va a haber impactos positivos, pero esos van de este lado. Ajá. De este lado, todos son negativos. ¿Por qué? Porque vamos a alterar algo. Vamos a tener o una descarga, o una emisión, o un residuo. Entonces siempre va a haber un impacto ambiental negativo. No importa cuán buena sea la actividad, va a tener un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque voy a tener que desmontar o voy a tener que usar el agua o voy a tener emisiones o voy a producir CO2, que está de moda ahorita porque es el responsable del calentamiento global, o voy a producir plásticos a manera de residuos, algo voy a hacer. Todas las actividades productivas tienen un impacto ambiental. No por eso las vamos a dejar de hacer, pero hay que reconocer que todas lo tienen. ¿Ok? Bueno, estas matrices ambientales van a tener dos tipos de componentes. Van a tener los componentes químicos y van a tener los componentes físicos. Entonces, químicos, pues ya saben, es el oxígeno disuelto, es el CO2, es el pH. Y físicos es la temperatura, es el paso de la luz, es el espacio, ¿no? El espacio que ocupan, el desmonte, etcétera. Bueno, eso estamos enfocándonos en impacto. Pero bueno, el espacio ocupado por las plantas, la cobertura vegetal, etc., etc. Todas las matrices ambientales tienen componentes químicos y componentes físicos. Estos componentes químicos y físicos los vamos a llamar condiciones. Entonces, esta agua tiene condiciones específicas de temperatura, tiene condiciones específicas de sólidos disueltos, tiene condiciones específicas de turbidez o otras cosas, ¿no? La transparencia. El aire, pues tendrá el olor, el color, tendrá también componentes, por ejemplo, como cuando la lluvia ácida, porque hay azufre en el ambiente, y se forma ácido sulfúrico por el efecto del agua, que es H2O. Entonces, si tenemos una molécula de SO4, que son sulfatos, o de azufre, más H2O, pues va a ser igual a H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y bueno, más un oxígeno que va a quedar por ahí desbalagado. Pero pues mejor que me dé oxígenos este cuate de aquí, a que me dé un oxígeno la lluvia ácida. Por ejemplo, la lluvia ácida viene de la contaminación atmosférica, pero cuando cae contamina el suelo y contamina el agua. ¿Qué es lo que va a impactar? Pues su pH, lo va a acidificar. Entonces eso es malo para los bichos que viven aquí, para los que viven acá, y cuando lo respiran, pues también es malo para los que viven acá. Entonces ese va a ser el impacto ambiental de la contaminación, va a alterar las condiciones. Entonces vamos a decir que alterar los valores de las condiciones de las matrices ambientales es igual a contaminar. No importa lo que hagamos, cómo lo hagamos, vamos a contaminar. Mucho o poco, pero vamos a contaminar. Entonces, las variables son importantes. Las condiciones, perdón. Variables va a ser todo aquello que varía en su valor. Las condiciones son variables. Pero va a haber otras muchas cosas que son variables.
No nada más las condiciones. Ahora también vamos a tener algo que le vamos a llamar recursos. Los recursos, a diferencia de las condiciones, no es aquello físico o químico que compone la matriz ambiental, sino es aquello de lo que la vida sobrevive, lo que la vida necesita. Por ejemplo, para este árbol, un recurso puede ser el CO2. El CO2 es un recurso para el árbol. Otro recurso para este árbol, pues va a ser el agua. Es lo que este árbol necesita para vivir. En la noche, cuando cae la noche, y entonces cuando cae la noche, ¿de qué color quieren que sea la noche? Gris. Cuando cae la noche y no se ve nada, por ejemplo, entonces este árbol ocupa otro recurso que es, ay, tengo que cambiar el color, que es el oxígeno. De noche las plantas consumen oxígeno y producen CO2. De día es al revés, consumen CO2 y producen oxígeno. Por ejemplo, no es recomendable tener muchas plantas en su habitación porque eso reduce el oxígeno en la noche. Así como producen oxígeno en el día, se lo consumen en la noche. ¿Ok? Entonces, bueno, ya se hizo de día, ya sabemos que hay recursos y que hay condiciones. Entonces, el ambiente es igual a los recursos más las condiciones. Y aquí viene, por ejemplo, la diferencia entre ustedes y un ingeniero químico. Para un ingeniero químico, el ambiente solo está compuesto por las condiciones y le valen sombrilla los recursos, porque los recursos comprenden a los seres vivos y los seres vivos tienen un, una interacción con las condiciones. Entonces yo no puedo dominar solo las condiciones si no conozco qué onda con los seres vivos. Entonces el ingeniero químico va a querer que esto tenga cosas que no varíen o que su variación tenga que ver con la química, con lo que está pasando. Puede variar por un montón de cosas de este lado y no lo va a tener en cuenta. Por eso es importante que ustedes tengan contactos con biólogos, con ecólogos. No pueden hacer la chamba solo de acá. Esto se ha hecho de manera, digamos, eh, durante mucho tiempo por ingenieros químicos. De hecho, ustedes saben que la ingeniería ambiental proviene de la ingeniería civil y luego la secuestra la ingeniería química porque dice, yo soy el experto en el ambiente porque el ambiente son condiciones químicas. Y las físicas pues son no las puedo dominar. Las físicas entonces las voy a dejar para que lo estudien los físicos. De hecho, cuando ustedes dividen las áreas de estudio, se van a encontrar que ciencias de la Tierra, fíjense nada más, ciencias de la Tierra, de todo el planeta, está la física y la química. Entonces, estos cuates decidieron que ellos son las ciencias de la Tierra. La Tierra es pura física y química. Y entonces a nosotros nos mandan a las ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque las ciencias biológicas son súper difíciles. Porque dependemos de un montón de cosas que no conocemos. Mientras que las mal llamadas ciencias de la Tierra, pues dependen de cosas súper estudiadas que no se alteran si estos de acá no hacen nada. Porque el ser humano es un ser vivo. Entonces, este ser vivo, solito, le está dando en la madre todo eso de acá. Bueno, perdonen la palabra. Está alterando las cuestiones físicas y químicas.
Y hay muchos otros seres vivos que las alteran. Por ejemplo, los castores alteran el curso de los ríos. Los microorganismos, los microorganismos fotosintéticos alteran también las matrices ambientales. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un bumalgal, imagínense que esta fábrica de aquí lo que está produciendo en sus aguas grises o negras es algo que le vamos a llamar PO4, que es fósforo, fosfatos, pues es lo que necesitan los bichos, bueno, los productores primarios que viven en el agua para florecer. Y entonces sí, mucho oxígeno disuelto, pero en el agua poco oxígeno disuelto y mucha turbidez. Y eso va a alterar a los pobres bichos que viven acá. Se van a morir. Entonces fíjense, una alteración química va a tener alteraciones que afectan a los organismos, a las ciencias biológicas. Entonces el ambiente no es nada más esto de acá. Las ciencias de la Tierra no son estas de acá otra vez. Es una cuestión de uso. Y por eso las ciencias de la Tierra cayeron acá. O a lo de acá se le llamó ciencias de la Tierra. Pero en la Tierra, que es el planeta donde vivimos, el único que tenemos, lo vivo es súper importante. Lo vivo es por lo que el ingeniero ambiental está aquí, por lo que tiene chamba. Empezando por sus congéneres y después por todos los demás bichos con los que compartimos el planeta. ¿Ok? Eso es muy importante que quede claro. Entonces nos vamos a poner a estudiar más a fondo todo lo que sean condiciones y recursos. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos conocer para ver cómo los seres vivos interactúan con el ambiente. Porque los seres vivos, además de ser recursos, ocupan recursos y ocupan condiciones específicas de crecimiento. Y nos vamos a meter con el nicho ecológico y el nicho fundamental y con la clasificación a través de los seres vivos y con los ciclos biogeoquímicos que afectan a las matrices ambientales y con un montón de cosas muy interesantes. Pero bueno, esta clase la vamos a dejar por aquí y guardaré mi bosque y mi fábrica porque lo vamos a estar utilizando. Y ya saben, necesito su comentario para mostrar asistencia y además preguntas y respuestas. Todo lo que quieran que no entendieron, pónganlo aquí o en el foro de retroalimentación de la plataforma, ¿correcto? Muy bien, eso es la clase de hoy. Les voy a hacer otra clase para mañana y otra para el miércoles y otra para el jueves y otra para el viernes. Vamos a tratar de tener un video diario que puede ser la clase de 2 días, porque el video es cortito. No sé cuánto llevamos ahorita grabando, pero me parece que son menos de 20 minutos. ¿Ok? Entonces vámonos a ir por ahí. ¿Sale? Que tengan una bonita semana. Sorry por no haber tenido esto listo el lunes, pero hubo otras cosas que hacer. Pero ya nos vamos a ir regularizando. ¿Ok? Entonces espero su comentario. Hasta luego.